En este vídeo vamos a explicar el cambio climático, concretamente la historia climática, sus factores, el efecto invernadero y el CO2 en la atmósfera terrestre. Desde el origen de la Tierra hace 4.600 millones de años se han alternado periodos cálidos con periodos fríos o glaciaciones, y esto ha sido algo totalmente habitual. En la siguiente tabla podemos apreciar la sucesión de épocas glaciales e interglaciares que ha habido desde que surgió nuestro planeta hasta la actualidad, y todas ellas han sido provocadas por causas naturales. Hay toda una serie de factores internos y externos que provocan los cambios climáticos en la Tierra. Entre los externos, esto es, los que no son debidos a la propia Tierra, tenemos las variaciones solares, ya que cualquier cambio que se produzca en el Sol afecta directamente al clima terrestre. Las variaciones en la órbita terrestre, ya que ésta cambia a lo largo de los milenios y esto puede afectar al clima global. El impacto de grandes meteoritos, un claro ejemplo es el meteorito que impactó sobre la actual costa de Yucatán hace unos 65 millones de años, o las explosiones de supernovas cercanas. Y entre los factores internos, esto es, los propios de la Tierra, tenemos a las condiciones atmosféricas, ya que al cambiar provocan alteraciones climáticas, la deriva continental, porque al juntarse las tierras emergidas en un solo continente hace que el clima cambie radicalmente, las erupciones volcánicas con expulsión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, las corrientes oceánicas que suavizan el clima de los continentes calentándolos o enfriándolos, el campo magnético terrestre que varía cada miles de años y finalmente los factores antropogénicos. Estos últimos de todos son los que están desgraciadamente de moda por culpa de los propios seres humanos. Pero actualmente el único y verdadero responsable de este cambio que está sufriendo el clima de la Tierra son las actividades realizadas por el ser humano. Empezamos con el efecto invernadero. Este en principio es beneficioso porque la atmósfera mantiene estable la temperatura de la superficie terrestre que es calentada por el Sol, evitando que se enfríe. El Sol calienta la Tierra, este calor rebota en la superficie terrestre, pero gracias a los gases de la atmósfera de efecto invernadero, parte vuelve a la superficie de la Tierra evitando que se enfríe. Pero, ¿qué pasa si aumentamos los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre? Pues que el calor vuelva a rebotar constantemente y a regresar a la Tierra sin salir despedido al espacio, haciendo que nuestro planeta se caliente en exceso. Por tanto, gracias al equilibrio de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, ésta mantiene la temperatura de la Tierra de una forma natural, reteniendo parte del calor del Sol. ¿Qué pasaría si no hubiese intervención humana en la Tierra? Pues muy fácil, que los gases de efecto invernadero estarían en las capas bajas de la atmósfera y permitirían retener parte del calor solar para que el planeta alcance una temperatura media de 15 grados centígrados. De no ser así, la Tierra tendría menos 18 grados centígrados de temperatura media, un sitio difícil para vivir. Pero con la intervención humana actual aumenta el CO2 por la combustión de minerales fósiles como el carbón y el petróleo y la destrucción de vegetación que retiene el CO2 mediante la fotosíntesis. Y esto hace que por una parte aumente la temperatura terrestre y por la otra se eliminen miles de formas de vida actuales. En este cambio que estamos padeciendo podemos apreciar el aumento de monóxido de carbono y por tanto de la temperatura terrestre que ha sufrido nuestro planeta desde que existen las mediciones. Durante las últimas décadas, estas mediciones en las diferentes estaciones meteorológicas indican que el planeta se ha ido calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se llevan registros y algunos científicos predicen que en el futuro serán aún más calientes. Justo cuando se inició la revolución industrial, han aumentado las partes por millón del CO2 en la atmósfera y la temperatura global se ha incrementado 1 grado centígrado en tan solo 150 años. ¿Y qué podemos hacer? Pues ante todo tomar inmediatamente toda una serie de medidas preventivas como, por ejemplo, dejar de talar bosques, porque estos son unos recicladores naturales de CO2. Plantar árboles naturales o artificiales, porque sí, existen actualmente árboles artificiales, utilizar transportes públicos como el tren o el autobús,
adquirir transportes ecológicos privados como las bicicletas o coches eléctricos, potenciar energías limpias como la solar o la eólica y, evidentemente, no usar las energías fósiles que contaminan como el carbón o el petróleo. En resumidas cuentas, no es cuestión de buscar culpables porque todos tenemos parte de culpa, pero con este gráfico circular podemos ver que entre Estados Unidos y China emiten casi el 50% del CO2 a la atmósfera, y ya a mayor distancia le siguen países como la Unión Europea, India, Rusia, Japón y el resto del mundo. Y esto que hemos comentado lo podemos ver detalladamente en el siguiente mapa. Se trata de la emisión de CO2 en toneladas por habitante y año y país en el año 2018. Únicamente se libran parte de Sudamérica y el continente africano. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.